Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes, día 14 de enero de 2025. Saben ustedes que ayer conocimos un auto judicial que ha revuelto bastante las aguas informativas de nuestro país, el auto que firmaba el magistrado Ángel Hurtado del Tribunal Supremo citando a declarar como imputado al fiscal general del Estado el 29 de enero. Se malicia el magistrado del Supremo que pudo haber connivencia entre la Fiscalía General del Estado y el Palacio de la Moncloa para utilizar un correo electrónico del novio de Isabel Díaz Ayuso, para ser más exactos, del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, con la propia Fiscalía, en la que se daban a conocer una serie de hechos que, según el fiscal general del Estado, estaban siendo vendidos de manera torticera, equívoca, engañosa, por la propia Isabel Díaz Ayuso ante la opinión pública. Bueno, este es un asunto que ustedes ya conocen. Lo importante es ver cómo ese auto judicial que ayer conocíamos sigue configurando un panorama informativo hoy de resaca, podríamos decir. Como es martes, ha habido Consejo de Ministros. Y como ha habido Consejo de Ministros, ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De tal manera que tenía que comparecer la ministra portavoz. Y ya sabíamos que una de las preguntas que invariablemente le iban a hacer iba a ser precisamente el grado de confianza que siga o no manteniendo el Gobierno respecto del fiscal general del Estado, una vez que ayer conocimos el auto del juez del Tribunal Supremo. La respuesta estaba apagada. Pero es verdad que a Pilar Alegría, a la portavoz del Gobierno, le ha costado entrar en materia. Le han preguntado varias veces. Ya saben ustedes que a la ministra portavoz, que no se explica especialmente bien y que no es tampoco muy transparente, hay que preguntarle varias veces para tratar de sacar un medio titular. En la primera aproximación, en la primera pregunta, cuando le preguntaban sobre ese auto, Pilar Alegría ha tratado de ser cauta. Confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Máxime, además, cuando hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general. Por eso también entenderán que no compartamos la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación. No lo comparten. Una aparente cuestión de prudencia. Entienden que no hay pruebas en ese auto. De ahí se colegía, naturalmente, que lo que estaba haciendo la portavoz del Gobierno era poner en duda, poner en cuestión la profesionalidad del juez del Tribunal Supremo. Porque claro, si usted dicta un auto y cita como imputado a una persona y no aporta pruebas, pues no parece que esté haciendo su trabajo especialmente bien. Pero bueno, ya no hace falta, especular, porque en la segunda pregunta, vuelvo a repetir que a la portavoz del Gobierno siempre se le hacen varias preguntas sobre un mismo asunto, pues ya se ha soltado un poquito más y ya ha calificado ese auto de pura elucubración, por lo tanto se ha negado a valorarlo. Me va a permitir que no opine o no valore elucubraciones, porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental. Y fíjese, estamos en un Estado de Derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios. Y aquí es que no los hay. Por tanto, me permitirá, como le digo, que no valore elucubraciones. No las quiere valorar, pero claro, ya está diciendo suficiente, ¿no? Fíjense que está señalando a un juez del Supremo diciendo que sin pruebas, sin base documental suficiente, llega a unas conclusiones que son puras elucubraciones. Es decir, está diciéndole al juez del Supremo que hace su trabajo de una manera absolutamente lamentable. Esto es lo que dice. Esto es lo que se deduce de una manera directa de las palabras de la portavoz del Gobierno. Bueno, en todo caso, vuelvo a repetir, yo creo que esta era una respuesta pagada. Si hubiera habido una especie de, concurso de ideas previa a la rueda de prensa para saber quién se aproximaba más a lo que iba a decir a Pilar Alegría, hubiera habido un empate multitudinario porque todos hubiéramos apostado por una salida más o menos de esa naturaleza. Este asunto del auto judicial que conocimos ayer ha dado lugar hoy a un debate muy proceloso que podríamos calificar en dos territorios distintos, el territorio más serio y el más folclórico. Empezando por el más serio. Isabel Díaz Ayuso, que es una persona directamente implicada en este asunto, hoy ha querido sacar sus propias conclusiones políticas a propósito del auto judicial que ayer conocimos. Y en voz alta ha hecho esta consideración. Queda claro en este auto que ha habido dinámicas delictivas, según dice expresamente, y esto es la utilización de la Fiscalía, que debería estar para velar por la legalidad de los procesos judiciales. Se ha utilizado esta instancia, esta institución, para dinamitar el Estado de Derecho.
tiene derecho Isabel Díaz Ayuso a hacer esa lectura, como tiene derecho, y es la Pilar Alegría, en decir que no ve que haya ningún tipo de prueba documental suficiente en el auto judicial. Por eso digo que esto formaría parte de el debate serio, como también es serio que uno pueda llegar a la conclusión, que es lo que hacen todos los partidos del centro derecha, de la bancada de la oposición, en decir, bueno, y ahora actuemos en consecuencia. Si tenemos a un fiscal que, según el criterio provisional del juez del Supremo, puede haber estado actuando en connivencia con el partido gobernante, con el gobierno, con Moncloa, para dañar la imagen de un adversario político, lo que corresponde en un Estado serio es que esa persona, en concreto el fiscal general del Estado, dimita. Y eso es lo que están pidiendo los partidos de la oposición. No solo el Partido Popular, también lo ha pedido hoy, y no es una novedad, lo ha pedido también 14.000 veces, la portavoz parlamentaria de Vox, que se llama Pepa Millán. El Gobierno de España no puede mantener a un fiscal general que se ha dedicado a ejercer de abogado particular de la familia de Sánchez, que ha sido imputado, y que es gravísimo tener a un Gobierno de España que esté utilizando todas las herramientas del Estado, las instituciones que son de todos los españoles, para su beneficio personal. Y Feijóo, que esta mañana ha protagonizado un desayuno informativo en la capital de España, pues también cree que debería dimitir. Lo que pasa es que al mismo tiempo está convencido de que el presidente del gobierno no le va a pedir al fiscal general del Estado que dimita. ¿Por qué razón? Por esta. El problema es que el señor Sánchez no puede pedir el cese del fiscal general del Estado, porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha mandado. Bueno, esta es la parte seria, si es que queremos calificarla así, del debate que suscita el auto judicial que ayer conocimos. Pero les decía, hay una parte folclórica que es más divertida desde el punto de vista informativo, porque nos hace, en fin, sonreír más, o llevarnos las manos a la cabeza, o nos llama más la atención, o nos provoca más extrañeza, o nos provoca lo que cada uno quiera sentir cuando lo escuche, pero que naturalmente tiene de serio lo que yo de cardenal renacentista. O sea, nada, pero absolutamente nada. Y todo viene como consecuencia de la perversión que supone que un ministro sea al mismo tiempo líder territorial en la oposición de un lugar como Madrid. Óscar López ya era muy locuaz antes de ser el hombre elegido por el Partido Socialista para ser el adversario político, el responsable máximo del Partido Socialista en la Comunidad madrileña. Pero desde que lo nombraron, desde que lo designaron, desde que Pedro Sánchez le señaló con el dedo para que él eligiera ese papel, todavía está más disparatado. Pero absolutamente disparatado. Cosa que, hombre, viniendo de un ministro del gobierno del país donde uno reside, pues tampoco parece muy razonable. ¿Para qué nos vamos a engañar? Fíjense, les decía, la consecuencia a la que llegan algunos líderes políticos por la conducta del fiscal general es que debería dimitir. Es verdad que Ayuso, que es parte implicada, lo vuelvo a repetir, pues se viene un poco arriba y pide ya dimisiones a mansalva. El fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para el Estado de Derecho. Y del mismo modo, el presidente del gobierno debería dimitir porque es un peligro para España. O sea, que debería dimitir media población socialista. Bien, respuesta, y aquí entramos en lo folclórico, de Óscar López. Exijo la dimisión inmediata de la señora Ayuso. Ya está bien, ya está bien. Todos hemos conocido los delitos que ha cometido su pareja. Todos hemos conocido las filtraciones de su jefe de gabinete, cómo utiliza los medios de la Comunidad de Madrid para perseguir a periodistas, perseguir al fiscal general, perseguir a quien persigue los delitos. Quien tiene que irse es la señora Ayuso. Por lo tanto, aquí vamos a instalar en una competición de a ver quién pide con más fuerza la dimisión de quién. Bien, esto no deja de ser llamativo, pero no crean ustedes que hemos llegado a lo mejor. En un momento de la intervención esta mañana de Isabel Díaz Ayuso, ella se ha referido a la conducta del fiscal general y a su connivencia con el Palacio de la Moncloa, con el gabinete del presidente del gobierno, en términos pues muy vehementes, dialécticamente hablando. Y lo ha comparado incluso con el Watergate. Y esto, salvando las distancias, porque no hay nada que ver ni entre presidentes, esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político, por parte de un presidente que es un auténtico peligro para todos. Y ahora escuchen a Óscar López. Aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca. Ese es el del señor Rodríguez. No diría que es un Watergate, sino un Whiskygate.
El problema es que este señor es ministro. O sea, el tono, el nivel del debate político, como ustedes ven, alcanza, en fin, una profundidad manifiesta. Es ministro, vuelvo a repetir, y además es uno de los ministros de máxima confianza del presidente del gobierno. Ha sido jefe del gabinete del presidente del gobierno hasta antes de ser ministro. Es uno de los tipos que más mandan en este país, y este es el nivel del debate que suscita en réplica a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, porque como tiene que hacerle oposición a Isabel Díaz Ayuso, pues tiene que buscar este tipo de estrambotes para, en fin, llamar la atención y ver que es un adversario políticamente serio, con este tipo de argumentaciones. Esto es lo que hay y esto es lo que yo les tengo que contar. Bien, esto por lo que respecta al auto judicial de ayer, pero si tenemos que hablar del panorama general de la corrupción, hay otro asunto que no puede tampoco perderse de vista, y es que todos los casos que están abiertos y que de alguna manera señalan al entorno más cercano al presidente del gobierno, están causando honda preocupación en el presidente del gobierno, en Pedro Sánchez, y en las personas que le asesoran. De ahí, ya lo saben, que haya querido promover una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para buscar fórmulas legales que permitan que todas esas investigaciones que se están produciendo decaigan. Ya la prensa ha bautizado ese proyecto legislativo como la ley Begoña, porque va directamente dirigida a evitar que esas, investigaciones prosperen. Ayer ya les contaba que una asociación judicial importante, porque es la mayoritaria en nuestro país, la APM, había recurrido a la presidenta de la Comisión Europea llamando la atención sobre la barbaridad que supondría la aceptación de esa ley. Y hoy otras dos asociaciones judiciales, la Asociación Francisco Vitoria y el Foro Judicial Independiente, también han llamado la atención sobre la perversión de esta ley. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente señalan en su comunicado conjunto que, si bien han manifestado en múltiples ocasiones su preocupación por la instrumentalización que gobiernos de distintos partidos han hecho de la acusación pública, la acción popular está reconocida en el artículo 125 de la Constitución como un derecho de los ciudadanos para formular acusación distinta de la Fiscalía y de las víctimas del delito. A su juicio, la restricción del ejercicio de la acción popular que se pretende supone el riesgo de que determinados hechos escapen del conocimiento de los juzgados y los tribunales. Avisan igualmente de que la imposibilidad de que las asociaciones profesionales de jueces puedan ejercer la acción popular supondría una injustificada limitación al papel que estas entidades han de tener en defensa de la independencia judicial y de los derechos profesionales de la carrera. Estas asociaciones judiciales enfatizan además que el actual ordenamiento jurídico ya contiene mecanismos suficientes para sancionar el abuso del derecho en general y las denuncias falsas y querellas infundadas en particular. Bueno, pues precisamente el presidente del Foro Judicial Independiente, una de estas dos asociaciones que han firmado ese comunicado conjunto que nos contaba Miguel Ángel Pérez, ha sido entrevistado por Juan Pablo Polvorinos en el programa de informativo del mediodía en esta casa. Y don Fernando sostiene en esa entrevista, hemos podido escucharle, Fernando Portillo, que este proyecto de ley es un proyecto de ley absolutamente, no sé si ha utilizado la palabra ilegítimo y no quiere poner en sus labios o en su boca cosas que él no ha dicho, pero sí que ha señalado algunas de las razones por las que su asociación judicial está radicalmente en contra. Una de ellas, tal vez la más importante, porque es una ley que busca, con nombres y apellidos, impedir investigaciones judiciales en marcha. Es una reacción, al menos del Partido Socialista, que es quien ha presentado la proposición, a casos judicializados en la actualidad con nombres y apellidos en los que sin duda el modo en que ha sido redactada y lo que se dice está pensada, puesto que incluso esta proposición prevé una disposición regidora para que se aplique precisamente a los casos que ahora están tramitándose. Bueno, el gobierno, esto también lo sabemos, y estamos siguiendo más o menos de cerca la información política, estamos al cabo de la calle. El gobierno, con esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, lo que pretende es matar a dos pájaros de un tiro. En primer lugar, quitar del medio las investigaciones judiciales que más incordian al presidente del gobierno, porque están poniendo, digamos, en solfa el futuro penal de su mujer, de su hermano y de personas muy cercanas en lo que es el ámbito de la colaboración política. Pero por otra parte, también pretende echarle una mano a Junts per Catalunya, porque, por ejemplo, al señor Puigdemont le podría beneficiar que algunas investigaciones judiciales decayeran y que, por lo tanto, él, de una puñetera vez, pudiera volver a España, que es lo que quiere. Por eso digo lo de puñetera vez. Bien.
Creía el gobierno que con esta ofrenda a Junts per Catalunya iba a conseguir que Junts per Catalunya estuviera más receptiva a la hora de echarle una mano al gobierno. Y sin embargo, una de las cosas que políticamente llaman la atención es que Junts per Catalunya no está decayendo en, digamos, la energía de su oposición al gobierno de Sánchez. Hasta el punto, fíjense, de que hoy Jordi Turull, que es el hombre más importante de Junts aquí en España, Puigdemont no está en España, pues ha hecho unas declaraciones volviendo a decirle al gobierno que o pasado mañana jueves la mesa del Congreso aprueba la tramitación de la PNL, de la proposición no de ley, instando al gobierno a presentar una cuestión de confianza, o que se atenga a las consecuencias. Consecuencias, ha dicho él textualmente, que van a ser para el PSOE muy poco agradables. Si no lo tramitan significa que no se ven capaces de restablecer la confianza, y si esto es así, si no cumplen y no se ven capaces de cumplir ni de restablecer esta confianza, hay que tomar decisiones que le puedo asegurar no gustarán al PSOE. ¿Pero qué quiere decir que no le van a gustar al PSOE? ¿Cómo serán de duras esas decisiones que anuncia el señor Turull? Puede ser que incluso se abran a apoyar una moción de censura patrocinada por Feijóo, instrumental para convocar elecciones. Feijóo permite pensar que a él esa idea no le suena mal y que estaría dispuesto a llevarla adelante. Devolverle a los ciudadanos la posibilidad de decidir cómo quieren ser gobernados en los próximos años. Esa es la propuesta del Partido Popular. Y el que quiera o el que acepte que esa propuesta es razonable, tiene las puertas abiertas del Partido Popular para conversar. Ahora bien, para cesiones que van en contra de la Constitución española y en contra del programa electoral que nos hemos comprometido a ejecutar, no es posible. Hay quien dice que esa negociación, o por lo menos esa conversación previa entre Junts y el Partido Popular, está abierta. Si no nos pides nada, lo acaban de escuchar en boca del señor Feijóo, es decir, si no nos pides ninguna contraprestación que no te podamos dar, si nos ponemos de acuerdo en que la moción de censura sea solo para convocar elecciones, podemos ir juntos de la mano en esa iniciativa. El problema es que, claro, Junts per Catalunya está en una situación muy comprometida, porque para que esa moción de censura eventual, hipotética, prosperara, necesitaría el apoyo de Vox. Y eso es algo que, no sé, hiere la sensibilidad de una manera muy clara de Junts per Catalunya. Lo ha dicho hoy Jordi Turull, para que, si alguien no lo sabe, se entere de una vez por todas. Y hacer algo con Vox, yo creo que hacer algo con Vox yo creo que es una broma macabra, porque están en todas las acusaciones populares. Pudieron ser 20 años en la cárcel y han sido 5 y estamos aquí. Así las cosas, la pregunta del millón es, bueno, ¿y entonces qué hará pasado mañana la mesa del Congreso? ¿Qué va a hacer el PSOE? ¿Va a permitir la tramitación de esa proposición no de ley, sí o no? Hoy se lo han preguntado a la portavoz del Gobierno y la portavoz del Gobierno no se ha mojado. Es decir, en lo que ha dicho explícitamente, lo que se recoge literalmente como frase entrecomillada de la portavoz del Gobierno, no podemos deducir que ella ha dicho que no se vaya a promover esa tramitación. Lo que sí que ha dicho es que no entiende que haya ningún motivo para promover una cuestión de confianza. A la cuestión de confianza, yo la primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué? ¿Por qué? Porque, mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano, cumplimos con los compromisos. Por lo tanto, ella no ve ningún motivo para que se plantee una cuestión de confianza, cosa que, por otra parte, solo puede plantear el presidente del Gobierno. O sea, Junts lo único que puede hacer es instar mediante una proposición de ley al Gobierno para que la presente, pero luego el presidente pues lo puede hacer o no hacer, porque eso no tendría ningún carácter vinculante en ningún caso. Lo que se está contando en los medios de comunicación, pero ya utilizando informaciones off the record, porque no lo ha dicho explícitamente la portavoz del Gobierno, sin embargo, es que el PSOE no va a tramitar esa proposición no de ley de Junts y que, por lo tanto, acepta el desafío de Junts. Que la mesa, pasado mañana, insisto, informaciones extraoficiales, rechazará la tramitación de la ley, lo cual nos coloca en una situación de cierta incertidumbre y también de cierta emoción. Entonces, ¿qué hará Junts? ¿Cumplirá el señor Turull las amenazas que le acabamos de escuchar? ¿Tomará, en fin, decisiones no agradables para el Partido Socialista el próximo viernes, que es cuando se reúne Puigdemont con la plana mayor de su partido? Pues esperar y ver. Esto ya lo contaremos cuando suceda. Otro asunto interesante, y este no desde el punto de vista especulativo, sino desde el punto de vista del relato de hechos. Hoy se ha producido un hecho, que ya saben ustedes que informativamente tiene un valor especial, los hechos, no las retóricas, no las declaraciones, digamos, especulativas. Y es que se ha reunido la Comisión del Estatuto del Diputado y ha aceptado tramitar
el suplicatorio contra José Luis Ábalos para que José Luis Ábalos pueda ser investigado por el Tribunal Supremo. Es verdad que es un paso previo, porque ahora lo tiene que ratificar el Pleno del Congreso, pero hoy, por unanimidad, todos los representantes en esa comisión del Estatuto del Diputado le han dicho a Ábalos que tiene un horizonte penal más o menos complicado. Leticia Barquín. Buenas tardes. La Comisión del Estatuto del Diputado ha aprobado por unanimidad la solicitud del Tribunal Supremo para conceder el suplicatorio que permite investigar a José Luis Ábalos en el marco del caso Koldo. Este es el penúltimo paso, ya que la decisión será elevada a la Mesa del Congreso y a la Junta de Portavoces, que determinarán cuándo someter a votación en el hemiciclo la ausencia de inmunidad del exministro de Transportes como diputado. Se da por hecho que el suplicatorio que afecta a Ábalos será concedido por la mayoría del Pleno. De esta forma, el Congreso rechaza las alegaciones que presentó este lunes el ex número 2 del PSOE, en las que pedía a la Cámara Baja amparo, alegando ser objeto de una operación para incriminarle, por lo que ahora el Tribunal Supremo tiene vía libre para investigarlo por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Uno de los testigos de cargo de todos esos procedimientos que se pueden abrir contra la señora Ábalos, ya lo saben, es la señora Aldama, que también es hoy noticia y también se la quiero contar, porque Aldama le ha pedido al Supremo que, por favor, incorpore a la causa los vídeos que se tomaron en Barajas cuando vino Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, y Ábalos era ministro de Transportes. ¿Por qué y qué trascendencia tiene esa petición? Noelia Bautista. El considerado conseguidor de la trama Koldo contraataca y pretende ahora demostrar que el que ha mentido en sede judicial ha sido el exministro Ábalos cuando afirmó que no estaba con él cuando la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez, aterrizó en España. Escuchen. Creo recordar que estaba el señor Aldama en el parking de la terminal. Ya le he dicho que no fui con el señor Aldama, que lo vi en el parking. Como creo que también lo ha citado, le preguntan a él qué hacía allí. Una declaración ante la que Víctor de Aldama ha reclamado ahora al juez del Supremo Leopoldo Puente, que incluye en la causa las imágenes que las cámaras de seguridad recogieron la noche del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Grabaciones que, según su letrado, José Antonio Choclán, acreditan que su defendido sí habría estado en el aeropuerto madrileño en el momento de la llegada de la número 2 de la dictadura venezolana. Pero no solo eso, porque con estas imágenes la defensa de Aldama trata de demostrar también que el empresario asumió tareas propias de relaciones internacionales, dado el grado de relación que por aquel entonces mantenía ya con el exministro Ábalos y Koldo García, y que el exministro ha negado. Es por ello por lo que su defensa ha insistido en esa necesidad de que el juez del Supremo incorpore estas imágenes a la causa como prueba de singular relevancia ante la posibilidad también de que se destruyan si no son reclamadas. Es martes, es 14 de enero de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Y ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se llevó todo el protagonismo anunciando un paquete de 12 medidas para tratar de solucionar la crisis de vivienda que asola nuestro país. Pues hoy, en la misma línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha salido en defensa de estas medidas tan criticadas por la oposición y ha dado más detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Recordamos que estas medidas aún no han sido registradas en el Congreso y se desconoce la letra pequeña, pero Isabel Rodríguez ha avanzado que el Gobierno busca la intervención de los precios, la movilización de los edificios que están ahora vacíos y la protección del parque público de viviendas. La ministra también ha querido dejar claro que no se va a liberalizar suelo, sino que el Gobierno va a poner a disposición suelo público, aunque eso sí, con condiciones. Vamos a conocerlo a detalle, Leticia Vaquero. Rodríguez ha prometido un plan estratégico para la creación de la empresa pública de vivienda de aquí a 6 meses y que se nutrirá de la actual entidad estatal de suelos SEPES, que es titular de 3 millones de metros cuadrados, a los que les va a incorporar 2 millones más. El 60% de todos ellos irán a la Operación Campamento de Madrid. Vamos a incorporar todo ese patrimonio que hemos identificado del Estado a la nueva empresa. Es lo que vamos a hacer en los próximos 6 meses. Se va a elaborar el plan estratégico de la misma y vamos a crear un portal de gestión, un portal transparente para la demanda de esas viviendas por parte de la ciudadanía. El objetivo es desarrollar una política pública de vivienda, desde la urbanización de los suelos, pasando por la entrega de llaves e incluso la gestión de los alquileres a precios asequibles, ha dicho, hasta alcanzar el 9% de vivienda pública en España. Pero sobre las 12 medidas anunciadas por Pedro Sánchez ayer, y ante la reticencia de partidos como Sumar, algunas de ellas como la exención del pago del IRPF por rendimiento del capital inmobiliario a aquellos propietarios que pongan en alquiler sus viviendas de acuerdo al nuevo índice de referencia, la ministra cree que es difícil de entender que se opongan. El presidente del Gobierno ha dicho que está dispuesto a que el 100%
de esas rentas de alquiler puedan ser bonificadas para que se baje el precio a los inquilinos, ¿quién dice que no? Y si alguien quiere boicotear o poner palos en las ruedas, no tendrá que responder ante el Gobierno, tendrá que responder ante la ciudadanía. Pero la realidad es que Sánchez necesita el visto bueno del Congreso en 5 de las 12 propuestas presentadas para poder aumentar la oferta de vivienda asequible y no tiene la mayoría parlamentaria. Desde la oposición, por cierto, las medidas del PP son bien distintas. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que las comunidades autónomas del PP abrirán un portal de suelo público con información detallada de las parcelas donde construir pisos. Por otro lado, ha valorado que por fin el gobierno de Pedro Sánchez plantea ahora beneficios fiscales en vivienda, aunque eso sí, Feijóo aleja la posibilidad de un pacto de Estado en materia de vivienda. Lo condiciona a que el gobierno retire en su lugar la ley para limitar las acusaciones populares que ha denominado Ley Begoña. Moncloa, por su parte, ha tirado hoy de hemeroteca en este sentido para recordar otros momentos en los que el PP criticó esa figura. Escuchamos a Feijóo y la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Si no retira esta ley claramente para cercenar a los medios de comunicación en el país y para blindar la familia del presidente del Gobierno, comprenderá que es muy difícil sentarse con un Gobierno que no cree en el Estado de Derecho. Creo que también es importante echar mano de la hemeroteca. Se pretenden, a través de las acusaciones particulares, ganar en los tribunales lo que les niegan los ciudadanos en las urnas. Pablo Casado, 2017. O creo que la experiencia ha demostrado que el uso de la acción popular ha generado abusos. Rafael Catalá, ministro de Justicia, 2018. Y mientras tanto ha llamado también mucho la atención la reacción de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, sobre cómo aborda Sánchez los asuntos en materia de vivienda. Acusa Millán al presidente del Gobierno de usar las medidas de vivienda como una cortina de humo para ocultar los escándalos de corrupción que salpican al Ejecutivo y compara la situación a la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Escuchen. Nosotros no vamos a hablar de la vivienda en los términos en los que pretende imponernos el Gobierno de España, porque ha demostrado no tener ninguna intención de solucionar el problema, y vamos a seguir centrados en lo importante, que es señalar la sistemática corrupción nunca antes conocida de este Gobierno y que desde luego está dejando en parvulitos a Maduro. Y otra de las noticias del día es que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este martes que apoyará la reforma de pensiones que el Gobierno pactó con patronal y sindicatos el pasado mes de septiembre y cuya convalidación votará el Congreso la próxima semana. Lo ha confirmado en un desayuno informativo ante el secretario de UGT, Pepe Álvarez, y de esta forma el PP dará su apoyo a la reforma de pensiones que permite compatibilizar el 100% de la pensión y trabajar, y respaldará así el decreto que revaloriza 12 millones de pensiones este año con una subida del 2,8% para las contributivas, del 6% para las mínimas y del 9% para las prestaciones no contributivas. Mire, no estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor de ese Real Decreto Ley. Y sepan también que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento del hasta ahora secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia, como nuevo presidente de Renfe tras la salida de Raúl Blanco, anunciada la semana pasada. Según ha confirmado el Gobierno, la decisión se ha tomado a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Y nos centramos ahora en otro asunto, porque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, alegó ayer problemas técnicos todavía por solventar para justificar el intento fallido de reabrir el pasado miércoles 8 la aduana comercial entre Melilla y Marruecos. Álvarez admitió que ambas administraciones esperaban oficializar ese día la apertura con un primer intercambio comercial que finalmente fracasó al impedir las autoridades marroquíes el paso de la mercancía. Sin embargo, hoy el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha pasado por los micrófonos de Radio Nacional y desde allí el dirigente popular ha criticado la falta de información del Gobierno al respecto de la reapertura y ha puesto en duda que Marruecos quiera reabrir la aduana. Yo lo que entiendo es que Marruecos no quiere que la aduana comercial que había en Melilla se reabra y la que no había en Ceuta se ponga. Yo estoy muy a gusto si Melilla y Ceuta están más ahogadas económicamente, está clarísimo, ¿no? Porque la decisión de cerrar la frontera, cerrar la aduana comercial y quitarla fue una decisión unilateral, hostil por supuesto, pero unilateral de Marruecos. Y terminamos contándoles que los negociadores de Israel y Hamás, con la mediación de Qatar y Estados Unidos, están reunidos este martes en Doha para una última ronda de discusiones sobre un alto el fuego en la franja de Gaza que detenga los bombardeos y libere a los rehenes. Las autoridades cataríes han afirmado que el acuerdo está más cerca que nunca. Verónica Jorro.
Israel y Hamás han iniciado esta mañana en Doha, la capital de Qatar, nuevas negociaciones pese a los continuos fracasos en conversaciones anteriores. Sin embargo, crece el optimismo y fuentes próximas a la negociación indican que esta semana puede ser la definitiva. Incluso algunos apuntan que el acuerdo puede alcanzarse hoy mismo. Según el ministro de Exteriores qatarí, se está más cerca que en cualquier otro momento en el pasado de lograr un acuerdo, y un oficial israelí bajo condición de anonimato ha explicado que en estos momentos se están cerrando los detalles sobre la primera fase de implementación del acuerdo, que se prolongará unos 42 días y en la que se liberarán 33 rehenes a cambio de un número considerable de presos palestinos. Sobre el fin de la guerra, el mismo oficial ha indicado que se tratará en la segunda fase del pacto, que se comenzará en el día 16 de la primera fase si no ocurren contratiempos, pero que en estos momentos, dice, las partes abordan un largo cese el fuego de muchas semanas. En casa de Herrero, Es Radio.